A través de todas las escrituras encontramos la temática del enemigo de Dios causando oposición al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No obstante, en el libro de Esdras y Nehemías, el tema que predomina es precisamente esta resistencia u oposición que el enemigo de Dios tiene para con el pueblo. De muchas formas, con varias estrategias, logró que se estancara la obra en los tiempos de Esdras y Nehemías. ¿Cuál fue la actitud de estos grandes líderes? ¿Cuál fue la actitud del pueblo y lo que ellos debieron enmendar para poder retomar los propósitos divinos? ¿Serán esas actitudes las que nos ayudarán a nosotros a enfrentar los desafíos, a la oposición que el enemigo de Dios pueda tener para con su iglesia? Queridos amigos, ya estamos en la lección número 4, titulada ¿Cómo hacer frente a la oposición? Por lo tanto, es un gusto poder saludarles y desde ya decirles bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, ¿cómo hacer frente a la oposición? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Esdras, capítulo 5, versículo 5. Un cordial saludo, queridos amigos, en un capítulo más de Lecciones de la Biblia. Usted que nos sintoniza semana tras semana, muchas gracias porque sabemos que están orando por nosotros, así como también nosotros lo hacemos por cada uno de ustedes. Y si usted se está integrando recién a la compañía a través de Nuevo Tiempo o de las plataformas digitales, por supuesto también es un gusto que usted se integre y sea parte de esta hermosa familia de Nuevo Tiempo, especialmente la de Lecciones de la Biblia. Y parte de nuestra familia, ya aquí en Lecciones de la Biblia, tenemos nuestros invitados, Pastor Alexis Zapata, una semana más. Gracias por aceptar este lindo desafío. Gracias y saludamos a todos nuestros amigos y también a nuestro Pastor Joel por la invitación de poder participar de estas hermosas lecciones. Y también a nuestro Pastor Mauricio, compañero, que Dios también nos pueda utilizar en esta explicación, meditación de la palabra de Dios. Así es. Nuevamente, Pastor Mauricio, muchas gracias también por acompañarnos en ya cuarta lección, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un gusto poder estar estudiando estas lecciones tan importantes, y a la vez también ir reflexionando sobre la historia de Esdras y la historia de Nehemías. Así es. Bueno, hay una pregunta que no les he hecho, ¿no? Pero yo sé la respuesta por acá y por acá no la sé. Tuve el privilegio de conocer la iglesia y la ciudad a la cual tú perteneces, Alexis, ¿no? Panguipulli. Cuéntanos un poquito dónde está ubicado y cómo es para nuestros amigos ahí que conozcan un poquito brevemente de nuestra geografía. Por supuesto que sí. Panguipulli queda ubicado en la región de Los Ríos. A la cordillera podríamos nosotros ubicarlo desde la autopista o carretera 5 Sur hacia la cordillera de Valdivia, de Lanco. Tenemos nosotros el lugar de Panguipulli, muy lindo. La sí. Ciudad de las Rosas es conocido y significa tierra de leones. Así es que ese es Panguipulli, los invitamos a todos a pasar por allá. Sin lugar a dudas van a quedar ahí maravillados. Un lugar muy hermoso. Muy precioso. Nosotros con la familia acostumbramos siempre ir para allá en épocas de vacaciones, lindos lagos, montañas, ¿no? Paisajes preciosos. Muy, muy bonito. ¿Y por acá?
¿De qué parte? Yo soy acá de la capital de Santiago. Muy bonito también. También muy, muy lindo. Muy lindo. La mejor ciudad de Chile. Algunos podrán diferir. Soy de la comuna de Los Prados. Ajá. Y me crié también, asistí al colegio adventista y en Santiago Poniente. Santiago Poniente. Excelente. Era Así que Puerto Medio, así que un saludo a las familias respectivas, que por Gracias. supuesto yo también soy de la quinta región, saludos a la familia también que siempre están ahí, ya sea por el Nuevo Tiempo, por internet, compartiendo también con amigos todo lo que son nuestros videos. Es bueno conocerles, es bueno saber de ustedes también, para así también poder compartir no solamente la palabra de Dios, sino que alguna experiencia, algo que pueda enriquecer el repaso y el estudio de la lección de esta semana. Vamos a orar entonces, ¿les Amén. parece? Pastor Alexis, por favor, si nos guías en oración. Cariñoso Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de estar en tu presencia, de descansar nuestras inquietudes y preocupaciones, dejarlas todos en tus manos. En este momento en que vamos a meditar en tu palabra, queremos contar con tu compañía, que el Espíritu Santo, Padre mío, pueda impresionar nuestra mente para llegar a aquellas conclusiones espirituales que necesitamos. Que en ella, Padre mío, también encontremos soluciones, que encontremos, Padre, guía, que también podamos la inspiración necesaria para continuar desarrollando nuestra vida espiritual. Quédate junto a nosotros, lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Quiero invitarles directamente también a nuestros amigos que puedan tener sus Biblias a mano, al libro de Esdras, capítulo 4, porque aquí nos va a mostrar la oposición. Ya se habían reconstruido algunas cosas, por supuesto, y el enemigo de Dios actúa de una forma bien particular. ¿Qué encontramos ahí en el capítulo 4? Dice el verso 1, por ejemplo, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo a Jehová, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel, que era el líder, y a los jefes de familia, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Después Zorobabel le dice: no, ustedes no van a edificar con nosotros. Claro. Y aquí comienza, este es como el fuego que va a la dinamita, ¿no? Aquí quedó la explosión y se produce un gran problema, una oposición. ¿Por qué? ¿De qué se trata esta artimaña del enemigo? Justificando a este pueblo que Esdras lo identifica como enemigos de Judá y de Benjamín, ellos tenían el mejor deseo, la mejor intención. A lo mejor podríamos decir no fue culpa suya todo lo que había sucedido en el pasado, porque las motivaciones que tiene Esdras para no aceptar la ayuda es por toda esta contaminación, podríamos decir, de Idólatra. idólatras de las naciones. Cuando vinieron las invasiones al reinado del norte, los asirios trajeron a habitantes de otros pueblos, de otras naciones, contaminaron la cultura, la ideología, las creencias, la misma religión o vida espiritual del pueblo de Israel. Por lo tanto, a los ojos de Esdras no era un pueblo genuino, un pueblo que a lo mejor tenía esa pureza espiritual. Entonces, pero ellos igual querían ser parte de esta ayuda. Pero cuando se les responde que no, cuando se les dice, mira, no van a hacer el apoyo, no nos van a ayudar a construir, el pueblo toma una actitud muy interesante. El versículo 4 dice: entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguieran edificando. Y versículo 5 dice, la primera palabra solamente: sobornaron a las personas de influencia para poder también traer tropiezo. Entonces, no todos sobornos, intimidación, atemorizaron, tomaron un rol matonesco contra lo que es el pueblo de Dios. Entonces, ahí se ve un poco justificado también la respuesta de Zorobabel, de decirle: saben que no nos van a ayudar. A lo mejor podría ser prejuiciosa, podría haber sido sin mayores antecedentes decir no, pero cuando ya tienen la negativa, la actitud que adoptan es totalmente oposición, y una fuerte oposición que trajo también muchas situaciones de conflicto dentro de este pueblo, del pueblo de Dios.
En relación a la oposición hay algo bien interesante ahí, que es que cuando ellos no pudieron participar de la edificación fue cuando se volvieron opositores. O sea que en ese momento es cuando revelaron el verdadero carácter y la verdadera intención que tenían. Hoy por hoy puede pasar algo bastante similar. La lección anterior hablábamos un poco acerca de esto. ¿Qué pasa cuando hay una misión y no se nos encarga a nosotros la misión que queríamos recibir? ¿Con qué disposición nosotros lo aceptamos? ¿Y será que a veces cuando no estamos siendo partícipes de un proyecto, de alguna actividad, estamos apoyando o estamos siendo detractores? Hay un dicho que se ocupa mucho dentro de la iglesia, que aquel que no está trabajando encuentra todo malo, ¿cierto? Que las críticas siempre Que no recoge desparrama. El que no recoge desparrama. Hay varios refranes. Hay varios refranes referentes a esto. Entonces, se genera esta oposición a causa de no poder participar. No sabemos si es que en realidad era la verdadera intención, no era la intención, pero al fin y al cabo se reveló el carácter de todas maneras. Interesante que desde esta supuesta buena intención de querer ayudar, y nos vamos después paulatinamente o increciendo, aumentando, hasta cuando estoy recordando, ¿no? Cuando llega un episodio en donde ellos citan al líder, a Nehemías, a un encuentro fuera de la ciudad, fuera ahí de Jerusalén, supuestamente para arreglar ciertas cosas, pero era una intención clara para poder matarlo. Lo hacen una, dos, varias veces. Entonces vemos acá, el inicio era querer ayudar, pero después terminan, como dicen ustedes, develando las verdaderas intenciones, que incluso eran dar muerte, no solamente detener la obra de Dios, sino también una de las formas de detener la obra de Dios era dando muerte al líder, a los que lideraban. Entonces es interesante cómo lo que tú planteas, Mauricio, de la oposición puede estar muy solapada, puede estar muy sutil, e incluso podemos nosotros también convertirnos en un ente opositor a la causa y a la obra de Dios, y peor aún, sin que nos estemos dando cuenta. Ese es un temor que podemos nosotros manifestar dentro de lo que es nuestra iglesia. Cuando yo me considero oposición o cuando creo que soy esa posición positiva que más bien manifiesta aquellas cosas que nadie quiere manifestar con la intención del crecimiento, de la construcción, pero de un momento a lo mejor fue gradual la magnitud de las intenciones que tenían en lo más profundo de su corazón, que realmente era neutralizar todo lo que era el progreso en ese lugar, que Judá no volviese a ser aquella nación, porque lo demuestra los capítulos siguientes, los versículos siguientes, cuando decía, no, esta es una ciudad que al final va a ser rebelde, se va a rebelar a lo que es el poderío de los persas. Entonces hay una intención profunda, pero la vida espiritual de las personas es la que nos mantiene un equilibrio y centrado en lo que nosotros podemos hacer y contribuir. Porque si esta ciudad hubiese sido, o estas personas hubiesen sido espiritualmente genuinas, espiritualmente a lo mejor concentradas en los aspectos espirituales, si hubiesen recibido la negativa de parte de Zorobabel, aún así ellos hubiesen construido a lo mejor de otra manera, de otra forma, o simplemente no hubiesen sido los obstáculos. Entonces, dentro de nuestra iglesia, nosotros encontramos a personas que aparentemente, como ustedes mencionaban, son buena oposición. La oposición que quiere hacer las construcciones, pero ¿cuándo marca la diferencia? Cuando la vida espiritual de aquella oposición simplemente llega a este punto, a neutralizar, a romper, a que no se desarrolle el progreso, y por muchas motivaciones, muchas veces vemos esto en nuestra iglesia. Hoy por hoy se ocupa mucho este dicho de la crítica constructiva, que se malea. En realidad no son aportes para construir, sino muchas veces se disfraza el ataque en buenas palabras y en sonrisa, y ahí es donde nosotros debemos ser cuidadosos. Mirar nuestro corazón y ver con qué intenciones estamos haciendo las cosas también, si es que realmente tenemos el deseo de que las cosas prosperen o que no prosperen, porque puede que en algún momento, cuando nosotros no somos parte, ojalá que la cosa caiga. Cuando nosotros estamos ahí adelante liderando, ojalá que prospere, pero cuando lo hace otro, ojalá que caiga, ¿verdad? Claro. Entonces se tiende a dar esto en muchas instancias con el liderazgo, relacionado al liderazgo. Muchas veces surge el ego también, narcisismo y tantas otras cosas que dañan a la iglesia finalmente y nos dañan también a nosotros en la vida espiritual. Ahora, para evitar la oposición, para preservar tal vez el ánimo del pueblo,
y que la obra se haya llevado a cabo en el tiempo que tal vez Dios tenía establecido, ¿no hubiese sido sabio tal vez haber dicho, permitamos que estos samaritanos, que Tobías, Eliasib, ellos ayuden? Total, después de edificar, los echamos. Cumplimos nuestro propósito y terminamos la obra. Es un pensamiento demasiado pragmático, tal vez. ¿Cuál era la razón de que estos líderes dijeran, no, ustedes no van a trabajar? ¿Fue una decisión precipitada, poco sabia, o era lo que Dios tal vez esperaba que ellos tomaran, la decisión que ellos tomaran? A lo mejor pensaba en las concesiones que muchas veces hacemos, bajo tal vez de un bien mayor, donde creemos nosotros que al hacer esas pequeñas cositas de a lo mejor evitar un conflicto, evitar un enfrentamiento, un problema mayor, entonces nosotros, como usted mencionaba, ok, vengan, ayúdennos, a lo mejor en ciertas cositas, no es lo más importante, pero decir un no rotundo crea problemas. ¿Era necesario que estos personajes dijeran que no? Yo pienso que sí, por lo que era la dimensión de lo que es el proyecto, la tarea, la condición también de los samaritanos en ese momento, y nosotros lo vemos después a lo largo de toda la continuidad del relato bíblico. Entonces, el ser fiel a las cosas espirituales muchas veces nos trae este tipo de enfrentamiento. Y debemos ser claros nosotros en la voluntad de Dios, en nuestra comunicación con Dios, en nuestra vida espiritual, para poder discernir cuándo ser tajante, cuándo ser de una sola línea y decir las cosas como corresponden. No, en esta situación no se puede. No puedes tú en esta condición servir. Tienes que arreglar tu vida primero. Nos gustaría sí que participe, que apoyes, pero en esta condición, como tú estás, no puedes ser parte de esto. Entonces, causa dolor, causa sufrimiento, no es lo más agradable, pero en muchas oportunidades se tiene que hacer, dimensionando las responsabilidades espirituales. Yo creo que al final el tiempo terminó ratificando la decisión que tomaron los líderes de aquel entonces. Ellos demostraron que en realidad estaban más comprometidos con ellos mismos que con la visión. Cuando yo quiero que algo se cumpla, me da lo mismo si es que yo participé o no participé de aquello. Lo que me importa a mí es que se cumpla. Y el momento en que ellos ya no pudieron estar, ellos prefirieron que no se hiciera. Y se transformaron en una posición totalmente rotunda al hecho de enviar cartas, al hecho de desanimar a la gente, al hecho de entorpecer la construcción. Entonces, y nosotros vemos realmente cuáles eran las intenciones del corazón de la gente. La oposición va a ser oposición en cualquier momento, aunque la queramos tal vez apaciguar, tarde o temprano se va a mostrar tal cual como es. En el caso tal vez podrían haber permitido, pero igual hubiesen obstaculizado la obra, porque en el fondo ese era el propósito no solamente de estos líderes samaritanos, sino principalmente de Satanás. Ahora, queda un escenario bastante difícil, Muy adverso. un desánimo, adversidad, pero Dios actúa. Dios comienza a actuar, comienza a animar, a pesar del tiempo en el cual la obra de Dios incluso se ve detenida. ¿De qué forma Dios está allí presente, con sus promesas, con sus mensajes, incluso con visiones proféticas, para alentar al pueblo? ¿Será la misma forma como está con nosotros también para alentarnos? Vamos a nosotros aquí a hacer un alto, un corte. Usted no se separe, volvemos después de esta pausa. Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Lecciones de la Biblia, recordando que estamos en la lección número 4, estudiando acerca de este momento en Esdras capítulo 4, cuando el pueblo estaba dispuesto a comenzar la obra, a empezar a reedificar el templo, las murallas, la ciudad, y comienza y se levanta la oposición. El capítulo 5 precisamente nos muestra el actuar de Dios. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. ¿Qué rol juega, en este caso, los profetas
¿Qué rol juega la profecía, este don espiritual, para el pueblo de Dios, indistintamente de la época histórica, el momento en donde el pueblo de Dios se encuentra? Claro, la verdad es que la función de estos profetas fue principalmente la de animar y ratificar en realidad el plan que el pueblo debía seguir, que era la reconstrucción del templo y de la ciudad. Habían sido intimidados, habían dejado de lado la construcción y por causa de esto también habían sentido el temor y dejaron de cumplir con el propósito. Bajo esto el Señor envía a estos dos profetas con la finalidad de animarlos, con el fin de ratificar que el camino por el cual iban era el correcto. Y esa sería la función que estos profetas cumplían en aquel momento. En otros contextos también el profeta amonesta, ¿no? Guía al pueblo, lo que está correcto, los anima a volver a los caminos del Señor. El caso de la iglesia como pueblo de Dios en el tiempo final, ¿necesita también del don profético para esta guía, este ánimo que requiere? Por supuesto, pienso que el don profético es el soporte, el sustento que nos da Dios en la medida también de la condición del pueblo y sus necesidades espirituales, lo que está enfrentando. Tiene que, o está muy relacionado con la experiencia del pueblo, la necesidad o cómo Dios provee el don profético para que se vaya desarrollando en el pueblo. Entonces, en el tiempo del fin, Dios dejó también a nuestro alcance, cerca nuestro, lo que son las orientaciones, los consejos y ese soporte espiritual de parte de Dios para enfrentar lo que ha de venir, Y si necesitamos nosotros otras condiciones, el Señor también proveerá, porque dependiendo de la condición o la circunstancia que les toca vivir al pueblo, entonces los profetas iban desarrollándose, como se mencionaba, para amonestar, para guiar, para mostrar luz, para mostrar el camino, en este caso para alentar, para reforzar los aspectos espirituales. Dios proveía lo que era el don profético. Entonces, es invaluable, incalculable lo mucho que nosotros necesitamos de ese soporte espiritual mientras el don de profecía a nosotros como iglesia. En términos concretos, el don de profecía, ¿cómo se manifiesta en la iglesia adventista el séptimo día? Y cómo nosotros podemos encontrar esas orientaciones, ese ánimo, esa guía espiritual para complementar lo que aquí ocurre también con el ejemplo de Esdras y Nehemías, porque la ley de Dios es clara, la palabra de Dios. No obstante, también hay un mensaje que viene a través del don profético. En la iglesia adventista, tal vez en los tiempos actuales, ¿cómo se ha manifestado el don profético? Hay algo que es interesante mencionar en un principio, que es cuando Dios envía a un profeta. Y lo enviaba bajo el contexto de cuando el pueblo estaba desorientado en alguna medida. Ya lo mencionabas anteriormente en relación a si es que habían perdido el camino, si es que estaba en rebelión o en idolatría. Particularmente en la iglesia adventista, el Señor manifestó el don de profecía por medio de Ellen White. Y ella ha venido a hacer luz, no ha venido a reemplazar la Biblia obviamente, sino ha venido a complementar lo que ella decía con escritos que buscan dar solución a problemáticas actuales en el día a día, ya sean en la familia, ya sea en la espiritualidad, en las luchas, en las reformas, y ha venido a ser una gran contribución para nosotros al entender que en realidad también en los tiempos actuales estaremos enfrentando oposición. Podríamos pensar que porque es la obra de Dios va a salir adelante sin ningún problema, pero si hay algo que nos demuestra la Biblia es que mientras más cerca estemos de Cristo, más lucha encontraremos, porque más férrea será la guerra también. Interesante, ¿no?, que el Señor a través de la historia ha dejado a sus profetas. Tenemos evidencias bíblicas y por supuesto en el tiempo final. Ahora, cuando vamos al libro de Ageo, el capítulo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Es interesante cómo ya el propósito divino, el mensaje divino está en la ley, ya está en la ley. El pueblo es motivado a estudiarla, a guardar la ley. Pero aquí dice que es necesario nuevamente un mensaje de parte de Jehová, ahora de forma señalada, particular, a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote.
no reemplazando ni excluyendo la voz profética, la voz de Dios a través de la profecía, no excluyendo la ley o la Torá, lo que se conocía como la Biblia. Interesante esta dinámica entre las escrituras y el don profético. Claro, la verdad es que el don profético vuelve de manera constante a la ley de manera sistemática y regular. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, muchos podrían pensar que es algo nuevo, pero el Nuevo Testamento es un constante llamado al Antiguo Testamento y un llamado a volver a la ley también. Entonces, cuando nosotros vemos el don de profecía, no nos invita a formar algo nuevo, no nos invita a cambiar nuestra visión referente a lo que se dijo anteriormente, sino que se nos invita a volver a lo que ya estaba establecido anteriormente. Es interesante el mensaje de Ageo cuando ya se comienza a desplegar. Le dice al pueblo, ustedes están cómodos en sus casas y ustedes dicen que aún no es tiempo de edificar la casa. Y en el verso 5 les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Es como decir, piensen bien en vuestros propósitos. ¿Por qué ustedes están acá? ¿Por qué salieron de allá y llegaron aquí? ¿Por qué razón ustedes aceptaron venir acá? ¿Cuál es el propósito? ¿Será que el pueblo perdió el propósito, el objetivo por el cual habían sido retornados y la voz profética, el mensaje de Dios a través de la profecía es para retomar ese ideal divino que Dios tiene para con su pueblo? Sí, porque el don profético complementa lo que es la ley de Dios. No es ni algo diferente, sino que, como mencionaba el pastor Mauricio, de nuevo trae o evoca aquellos mensajes que ya estaban en la ley. Y el pueblo, en lo concreto de la experiencia de la reconstrucción, la oposición trajo un efecto. De cierta forma se logró el propósito que tenían, todo lo que ellos hicieron, el temor, los sobornos, todo el trabajo que trajo la oposición causó un efecto dentro del pueblo que llevó a que cesasen en cierto grado la reconstrucción, el ánimo, la voluntad. Esto no está funcionando, no está haciendo como nosotros pensamos, y ahí donde entra el don profético, donde Dios interviene, donde en la situación puntual Dios dice, no, piensen, reflexionen, ¿a qué vinieron? Sus casas pueden estar reconstruidas, pero el templo aún no está reconstruido, la parte espiritual tiene que desarrollarse, y es ahí donde viene esa reflexión, esa amonestación más profundo al momento puntual de la historia, de la experiencia del ser humano. Entonces eso es lo hermoso que tiene Dios, que es dinámico, que no es solamente rígido, te entregué la ley y eso va a ser para siempre. El don profético te ayuda en ese dinamismo espiritual, en los momentos altos, en los momentos bajos, en la condición que tú te encuentras. Entonces interviene de Dios de forma activa para hacer presente a tu necesidad, a tu problema y a la situación puntual. Aún no se ha terminado la obra. Vinieron de allá, dejaron tal vez su comodidad que estaban en Babilonia para venir a la reconstrucción y no están cumpliendo la tarea, es lo que el profeta menciona. Es interesante al final del verso 12 de Ageo capítulo 1, dice que el resultado de las palabras de Dios por medio del profeta, y temió el pueblo delante de Jehová. En otros textos bíblicos de Esdras y Nehemías dice que el pueblo, o que los líderes tuvieron que decirle regocijaos ahora, porque el pueblo había quedado absorto, temeroso, al darse cuenta. Recuerden que la amonestación es medita en tus caminos, piensa en tus propósitos, y ellos se dan cuenta que habían dejado aquello por el cual Dios los había llamado. Y qué interesante el verso 13 dice, entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, es decir, después de que el pueblo haya temido, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué interesante esto. Me es imposible no pensar en el capítulo 14 del libro de San Juan, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La palabra turbe ahí hace alusión a no pierdan la concentración, no pierdan de vista el objetivo. Cuando nosotros comenzamos en el caminar cristiano partimos con un objetivo muy claro. Hay un verso de Ellen White que dice que cada cristiano nace en el reino de Dios como un misionero, o sea, tiene claro que el que nace para predicar el evangelio y una primera fe, este deseo de poder entregar el mensaje de Cristo, que lo que pasó conmigo también pase con los demás, pero con el tiempo pareciera ser que se va perdiendo este propósito
y estamos cayendo en algo como algo más pasivo, algo donde ya no se genera el movimiento, donde somos meros espectadores simplemente de un culto, cuando en realidad la Biblia a nosotros nos dice que tenemos que cumplir un propósito. Y ahí es cuando nos empezamos a ensimismar en nosotros y empezamos a complacernos a nosotros, empezamos a construir casas, empezamos a adquirir cosas, empezamos a alcanzar metas, pero dejamos de lado el propósito que Dios tiene para nosotros, lo que conversamos unas lecciones atrás, que en realidad si nosotros estamos viviendo nuestra vida en base a metas, que puede ser nuestra casa, nuestro auto, que puede ser una educación mejor, que pueden ser los hijos, o en base al propósito, el cual es servir a Dios y cumplir su misión. Interesante, pastor, lo que mencionaba el pastor Mauricio, porque muchas veces nosotros centramos dentro de nuestra iglesia nuestra mirada en nuestra propia experiencia espiritual como lo más importante. Yo voy a la iglesia porque yo quiero tener una experiencia espiritual y tiene que satisfacerme a mi necesidad espiritual. Pero algo más profundo es para allá lo que es por el cual vamos nosotros a la iglesia en relación con la misión. Cuando nosotros solamente pensamos en el templo como algo que yo necesito y que no hago nada para que otras personas también puedan conocer de la verdad, es un poquito lo que estaba sucediendo en este momento. Solo estaban pensando en ello, en su comodidad, en su tranquilidad, en lo que ellos ya habían logrado y no el propósito final por el cual Dios los había llamado, reconstrucción. Y hoy día Dios nos llamó también con un propósito concreto, la predicación, la misión. Somos una iglesia enmarcada en el propósito de la predicación del Evangelio. Disfrutamos de los cultos, nos contribuyen, los necesitamos. Tienen que ser una experiencia espiritual positiva, pero no tenemos que centrarnos en eso como la prioridad. Si yo solo participo del templo o de los cultos espirituales porque yo lo necesito y me voy a mi hogar y regreso solamente con ello, entonces no estamos cumpliendo el propósito completo, que también es la predicación del Evangelio, que realmente solo pensamos en nosotros y no en el propósito final que es a lo cual Dios nos ha llamado. Es como que metafóricamente el pueblo se adormeció. Y dice el texto bíblico, así despertó Jehová, estoy leyendo Ageo 1:14, así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Entonces ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos judíos. Interesante que no hay mejor palabra que eligió el profeta Ageo para explicar la obra de Dios. Viene el profeta, el mensajero, Dios envía un mensaje directamente del cielo, y el resultado es que se despierta el espíritu de Zorobabel, de Josué y del resto del pueblo. Es decir, hay un dicho, ¿no?, bíblico, dice, tal cual es el líder, tal cual es el pueblo. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, de que se despierta, cómo la oposición muchas veces, o los problemas, las dificultades que dentro mismo de la iglesia podemos estar viviendo, van apagando o adormeciendo ese sentido, esa obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Claro que sí. Eso tiene muchas veces que ver también con un problema que nosotros tenemos como cristianos, y es cómo nos vemos en relación a la oposición. Cuando el pueblo de Israel envía a los 12 espías, dice que cuenta la historia de que ellos van, llegan al lugar y observan y dicen, esto realmente es genial, es muy bueno. Vuelven con fruta realmente buena, espectacular. La cosa es que cuando llegan dicen lo siguiente, pero no podemos conquistarlo porque ellos son gigantes y nosotros parecemos saltamontes delante de ellos. El problema no es cómo ellos los veían a ellos, sino cómo ellos se veían a sí mismos. A veces nosotros nos concentramos tanto en los problemas y notamos que los problemas son tan grandes y nosotros somos tan pequeños que olvidamos este dicho que parece un cliché, pero que es bastante real, que Dios es mucho más grande que nuestros problemas, que Dios es mucho más grande que la oposición. Y que mientras se levanta la oposición, el poder de Dios sigue siendo mucho más grande. Lo que decía, puede que haya un obstáculo, puede que sea difícil, pero mayor es aquel que está con nosotros. Es interesante esa misma visión cuando vemos los escritos de Zacarías, ¿no? Zacarías capítulo 3, la visión de Josué, el ángel de Jehová y Satanás acusando. Muchos tal vez lo interpretan como una escena de juicio previo a la venida de Cristo, pero la verdad que era lo que estaba ocurriendo, pero desde la prisma de una visión profética.
Josué, el servicio del templo siendo directamente atacado, obstaculizado, estancado por el enemigo, Josué sin poder hacer nada, y el que tenía que intervenir aquí directamente era el ángel de Jehová. Después en los siguientes capítulos, el capítulo 4, ¿no? Esta famosa declaración directa a Zorobabel: no es con ejército, no es con espada, sino es con mi espíritu. Y el contexto de la visión, este árbol, estas dos ramas de olivo que van sobre esos vasitos, los conductos para alimentar un candelabro. La importancia del Espíritu Santo. Ageo dice que se despertó el Espíritu. ¿Quién despierta el Espíritu del ser humano? El Espíritu Santo. Claro. Por lo tanto, nosotros aquí vemos una obra que, si bien tenía cosas bien prácticas como construcción, levantar edificios, pero hasta eso en la obra de Dios, es decir, hasta la hermanita, el hermanito que hace aseo en el templo, aquel que piensa que no tiene ninguna tarea o don espiritual, pero sí que hace cosas muy importantes para Dios y que lamentablemente para nosotros muchas veces son obras pequeñas. Cuando el espíritu del ser humano está despierto gracias a la obra espiritual, valga la redundancia, del Espíritu Santo, y como lo hace con los dones espirituales, con esa disposición de trabajar para el Señor, entonces no es con ejército, no es con espada, podríamos añadir y contextualizar, no es tal vez con capacidades y habilidades innatas del ser humano, sino es con el Espíritu de Dios. Claro, sabes que hay algo que dices que me llama la atención y que hoy en día siento que nosotros podemos estar cometiendo el error que hemos reemplazado el poder del Espíritu Santo con las estrategias y estrategias humanas. En aquel entonces quizá el pueblo pensaba que si tenía el apoyo de parte del rey, ellos podrían construir el templo. Pensaban que si quizás sus opositores no se hubiesen levantado, ellos podrían construir el reino. O pensaban que quizás si les entregaban los materiales, ellos podrían construir el reino. Pero en realidad no era ninguna de estas cosas lo que facilitaba la construcción, sino simplemente que Jehová estuviese con ellos. Si ellos hubiesen avanzado con la certeza de que Jehová iba a estar con ellos, ellos pudieron haber terminado mucho antes la construcción, la reconstrucción del templo y de la ciudad. Y aunque muchas veces nos sentimos solos, abandonados, tristes, ¿no?, por la oposición o problemas que podamos estar viviendo, nunca olvidemos el mensaje que Dios le dio al pueblo, especialmente a través de Ageo. Yo estoy con vosotros, yo estoy contigo. Qué maravilloso mensaje que vamos a continuar conversando a la vuelta de este corte, así que usted no se separe, ya regresamos. Actualmente hay mucha injusticia social. Los niños sufren maltrato. Se discrimina por raza, edad y sexo. Las personas adineradas se enriquecen a costa de los pobres. Personas inocentes pagan condenas que no merecen. Y la lista suma y sigue. Estamos tan acostumbrados a esta realidad que pensamos que siempre va a ser así. Pero dice la Biblia que habrá un juicio divino y que cada uno pagará conforme a sus obras. Si el juicio es divino, ¿quiénes serán los testigos? ¿Quién será el juez? ¿Quién será el abogado que nos va a defender? ¿Y por qué ley seremos juzgados? Estas y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio llamada La Biblia Habla. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por permanecer en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, y especialmente en el capítulo de hoy que estamos hablando acerca de cómo el pueblo, especialmente también los líderes, enfrentaron la oposición que causó varios estragos, al menos 13 años en donde la obra de Dios no pudo avanzar. Un tiempo, por supuesto, no menor. Así que gracias nuevamente por estar en compañía de lecciones de la Biblia. Pero llegaba el momento de actuar, ¿no? De hecho, estando allí en la corte del rey,
es Nehemías enviado para, en medio de este contexto de oposición, mensajes proféticos, poder tomar de lo teórico, ¿no?, de estos mensajes dados al pueblo, pero comenzar a organizar, a levantar, a animar el espíritu del pueblo. Y cuando, si bien Ageo decíamos que temieron al pueblo, temió el pueblo, pero se pusieron a trabajar en la casa del Señor, había que organizarlos, había que ver cuáles eran los dones, los talentos, y Nehemías jugó un papel muy importante en esta tarea de iniciar esta restauración de la ciudad y del templo. ¿Qué podemos hablar de este líder Nehemías, de su rol? Nehemías es tremendamente especial porque me gusta al momento en que él refiere a la intención de participar, esa búsqueda, esa aflicción, esa angustia y sufrimiento por la condición en la cual se encontraba el pueblo y también la ciudad. Creo que nosotros deseamos tener un espíritu semejante a lo que tenía Nehemías, expresando también nuestro sufrimiento en cómo se encuentra nuestra misión, el progreso, a cuántas personas llevamos el mensaje en su generalidad. Pero este es un hombre también que es concreto, que es específico, que entrega indicaciones y formas de trabajo en la medida de las necesidades, busca las estrategias que se necesitan para cumplir su misión, la reconstrucción de las murallas. A pesar de la oposición que surge, él hace todo lo necesario para poder concretar esa misión. Sí, tú decías, Mauricio, en el bloque anterior, cuidado con quedar solamente con meras estrategias. Claro. La verdad que estrategias sin el Espíritu Santo, ahí quedamos con meras estrategias, porque alguien podría, o nos vamos al otro extremo, alguien podría decir, Dios está con nosotros. Claro, no hagamos nada No hagamos organizado. nada. Él nos va a proteger milagrosamente, van a caer granizos, como tal vez ocurrieron Claro. en épocas pasadas, granizos sobre los paganos y van a ser destruidos. La fe nos lleva a una organización responsable. ¿Podemos ser una religión así simplemente que vive por fe y no tiene una organización para trascender y poder ser portadores de este mensaje? Evidentemente, una iglesia necesita organización, dada la estructura y el crecimiento que ésta pueda tener. Cuando nosotros vemos la Biblia nos damos cuenta que la Biblia está llena de estrategia, está llena de organización. De hecho, Dios es un Dios muy organizado y tiene un plan, no hace las cosas porque sí. Alguien puede decir, la iglesia somos nosotros, las personas, no necesitamos de una estructura organizada, de una organización. Y creo que ese es un mensaje del enemigo. Claro. Porque aquí vemos que Dios dice, estoy con ustedes, el Espíritu está dispuesto, podemos vencer a la oposición, se debe avanzar, pero lo que hace Nehemías es una organización extraordinaria. Claro, y para profundizar un poquito más lo que se dijo en el bloque anterior cuando hablamos acerca de utilizar solamente la estrategia sin el poder del Espíritu Santo. A veces hemos querido hacernos fuertes en esto porque a veces no tenemos tanto, no nos hemos dedicado a pedir y para que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros. Hay una cita de Ellen White que dice lo siguiente, que el verdadero poder del cristiano está en el esfuerzo humano junto con el poder divino. O sea, ambas cosas, no solamente el poder divino o solamente el poder humano. Obviamente llega un punto en el cual el ser humano queda imposibilitado y ahí es donde empieza el milagro del Señor, por decirlo de alguna manera. Pero ella también tiene un dicho, una cita mejor dicho, que dice que el Señor nos va a hacer por nosotros las cosas que nos dio la capacidad de hacer también. Entonces ahí es cuando vemos que en realidad necesitamos estrategia, la necesitamos, pero la estrategia no reemplaza el poder del Espíritu Santo. Es interesante ver esta imagen en donde cada uno estaba en la obra de reconstruir, algunos con serrucho, llamemos los carpinteros, otros los albañiles, los que trabajaban con piedras, etc. Pero que todos tenían algo en común, y era un arma, una espada, en una de sus manos. Con una trabajaban y con otra estaban dispuestos a enfrentar la oposición, más que evadirla, enfrentarla. Siempre me ha llamado la atención que las espadas podrían haber estado en un barril muy cerquita de ellos, y que al sonido de una alarma, de un cuerno, se hubiesen preparado. ¿Será que la oposición estaba tan cerca que hacía menester que ellos tuvieran el arma precisamente en la mano?
Yo me imagino que sí, dado que pintarme o estar con un serrucho y una espada en la mano no debe ser lo más cómodo del mundo. Evidentemente el esfuerzo por reconstruir era tan grande como el esfuerzo que tenía la oposición de evitar que ellos pudiesen reconstruir. Entonces, claramente estaban cerca, ellos tenían que estar a la espera de un continuo ataque o una continua oposición. Me gusta mucho la imagen porque da testimonio también de cómo nosotros, o el llamado que Dios nos hace para enfrentar los problemas, la oposición. A lo mejor preferiríamos nosotros trabajar en un ambiente ideal, con ciertas condiciones, con una realidad que nos acomode, a lo mejor en nuestro liderazgo con un grupo de personas que tengan ciertas características que nos favorezcan el desarrollo de los planes y proyectos que deseamos como iglesia, pero el plano ideal no era ese y la Biblia nos muestra ese escenario. La adversidad y los hijos de Dios cumpliendo la misión en esa adversidad. A lo mejor oraban para que esa adversidad cambiase, para que a lo mejor pues, sucediera algo milagroso, que a lo mejor ya los enemigos no tuvieran ese afán tan grande de destruirlos, de matarlos, de eliminarlos, pero aun que sus oraciones podían elevarse en ese sentido, ellos continuaban cumpliendo su misión, continuaban a estar en esa posición muy incómoda, trabajar con una mano y con la otra dispuesto a defenderme, siempre al momento que vamos a cumplir la misión, el riesgo de poner nuestra vida, de que sea perdida. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos aprender de eso como iglesia a no buscar el plano ideal, no esperar que las condiciones se mejoren para cumplir la misión, sino que a pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, a pesar de todo aquello, yo sigo cumpliendo mi tarea, mi responsabilidad, en una mano haciendo lo que me corresponde y con la otra dispuesto a defenderme? Claro, qué interesante lo que dice, porque hoy en día la oposición ya no se levanta de la misma manera, no se levanta en el mismo contexto. Hoy en día lo que a nosotros nos hace falta, o un poco más, muchas veces el tiempo, los recursos, la actividad, o sea, la energía para hacer las cosas. Y decimos, cuando tenga más energía, lo haré. Cuando tenga más tiempo, lo voy a hacer. Cuando tenga más recursos también, lo voy a hacer. Y empezamos a creer en estas cosas y en base a esto es que finalmente terminamos no haciendo nada. Exacto. Terminamos no haciendo nada, esperamos el momento ideal y llegado, esperamos y nunca llega ese momento. Llega. Y somos llamados a más bien intervenir en esa dificultad, a hacernos parte, a ser parte de la solución del problema y no esperar que los problemas desaparezcan de una forma milagrosa, sino que nosotros somos llamados a intervenir en esa condición. Me gusta mucho esa imagen, pastor, de construyendo y también dispuesto a defendernos con la otra mano. Muy bien, queridos amigos, la lección del día de esta semana ha sido muy, muy buena. Y es necesario que podamos recapitular todo lo que hemos estado aprendiendo durante este capítulo. Así que vamos a invitar a nuestro pastor Joel, que nos dará el resumen de la lección de la semana. Así es, y ya estamos a punto de terminar el capítulo de hoy. Pero como usted ya sabe, vamos a repasar en algunos conceptos la lección del día de hoy. Hemos hablado acerca de cómo hacer frente a la oposición, de acuerdo al ejemplo que el libro de Esdras, Nehemías y como vimos también Zacarías, Ageo nos muestran cuál debiera ser también nuestra actitud de acuerdo al ejemplo del pueblo de Dios. Pues bien, la oposición se manifestó desde una forma muy sutil como nosotros queremos ayudarles a ustedes a reconstruir el templo. Era una decisión tajante, tenía que ser una decisión que velara por la pureza de la religión que debía restaurarse. Aparentemente era una decisión segregadora que no permitía la ayuda de aquellos extranjeros, que perfectamente podría haber sido considerado como una ayuda en tiempos de restauración. Pero los riesgos eran muy grandes, los riesgos de contaminar la verdadera religión que Dios quería para su pueblo. Por lo tanto, ellos comenzaron a oponerse a la obra de reconstrucción, a tal punto que esta oposición frenó, obstaculizó la obra por casi 13 años. En ese contexto, Dios envía mensajeros, sus profetas. Ya existía la ley de Dios, ya existía la palabra de Dios.
y cuán importante es el don profético para complementar los dichos de Dios en su palabra, pero ahora para animar al pueblo, especialmente a los líderes como Zorobabel y Josué. Uno de los mensajes es: yo estoy con ustedes. El resultado fue que el espíritu de estos líderes y también del pueblo se despertó, el espíritu que Dios había puesto en ellos y todo el resto del pueblo, y comenzaron a construir y a trabajar en la obra de Dios que había sido interrumpida. Es interesante que después Nehemías comienza a organizar al pueblo. Él cataloga la obra como una gran obra. Y permítanme compartir con ustedes ahí en el capítulo 6 de Nehemías, ya al finalizar esta historia, es interesante el versículo 15 que dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Es interesante que el mensaje que Zacarías le da a Zorobabel era no con ejército, no con espada, sino a través del Espíritu de Dios. Es Él quien está detrás de la obra, pero que nos llama y nos invita a ser parte con el don, con el talento que usted ha recibido. La obra es de Dios y Él es el que está actuando, pero también nos invita a ser parte. Así como aquellos trabajadores del muro estaban con la espada en una mano y con su herramienta de trabajo en la otra, así es también la obra de Dios. ¿Soy parte del pueblo de Dios o soy parte de la oposición a la obra de Dios? El pueblo se vio humillado por esta oposición. El pueblo se vio muchas veces avergonzado, pero el resultado final, cuando nos ponemos en las manos de Dios, es que los enemigos se asombran. El enemigo del pueblo de Dios queda humillado y avergonzado, porque la obra de Dios siempre saldrá adelante. Es por eso que Dios tiene una invitación en esta hora, muy especial para ti, para que tú también puedas tomar lindas decisiones por Cristo Jesús. Querido amigo, el camino del cristiano está siempre lleno de obstáculos, a la vez también de dificultades y de luchas que a veces parecieran ser más grandes que nosotros. Pero recuerda, Cristo está contigo, el Dios de los cielos está ahí para apoyarte. Y si es que nos tomamos de su mano y entendemos el propósito y la misión que Él nos ha dado, tú y yo podremos cumplir una misión mucho más grande de la que creemos. En los tiempos de Esdras y en los tiempos de Nehemías, ellos se enfrentaron a grandes dificultades, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, no por medio de solamente las estrategias, sino por medio del poder de Dios, ellos pudieron cumplir la gran misión. El día de hoy, tanto tú, el día de hoy yo, y el día de hoy todos aquellos que son parte del pueblo de Dios pueden cumplir aquel gran propósito que Dios tiene y de aquella manera poder llevar a la salvación a muchas personas que también necesitan escuchar el nombre de Cristo. En este momento te invito a orar para que el plan de Dios se haga efectivo en tu vida. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos, Padre, que tu plan se haga efectivo en nuestra vida. Seguramente se presentarán dificultades, seguramente habrá luchas, pero entendemos que tú eres mucho más grande que nuestros problemas, Señor. Te pedimos que por medio de tu palabra tú nos inspires y a la vez también, como lo hiciste por medio del don de profecía, en aquel entonces, Señor, nos des la dirección para poder seguir adelante. Ratifica nuestro llamado y a la vez también ratifica, Señor, nuestro propósito. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos pastores. Pastor Alexis, gracias por habernos acompañado estas 2 semanas, 2 capítulos. Cariños a la familia, bendiciones en su ministerio. Muchas gracias. Pastor Mauricio, y nosotros nos encontramos, ¿qué te parece? En el próximo capítulo. Y juntos también podemos invitar a nuestros amigos para que sigan compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.